A continuación, le presentamos a la ingeniera Iliana González Peñafiel, directora ejecutiva de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador. Graduada de Ingeniera Comercial en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es máster en Administración de Empresas con mención en Comercio Internacional de la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas de la Escuela Politécnica Litoral, ESPOL. Se ha desempeñado como directora ejecutiva de la Cámara Marítima del Ecuador, Asociación Nacional de Agentes Navieros del Ecuador y de la Asociación Nacional de Armadores. Actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador. Hoy nos hablará sobre el mercado de depósitos temporales en el Ecuador. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes, creo que ya estamos en la hora límite antes del almuerzo, así que voy a procurar ser bastante rápida en esta presentación. Le agradezco a la Superintendencia de Poder y Control de Mercado, a Jorge Rosales, por invitarnos a participar en este tema con la exposición sobre el mercado de depósitos temporales. Me gustaría decirles que formo parte de la Asociación de Puertos Privados, es una asociación que se constituyó en 1993 y básicamente integra a operadores portuarios de terminales o propietarios de terminales portuarios privados del Ecuador. Un poco la diferencia en este sentido es que todas estas inversiones han sido realizadas, han sido realizadas 100% por empresas privadas. El Estado en este tipo de instalaciones no ha invertido ningún tipo de recursos. En todo caso, esta es un poco la muestra del desarrollo que tuve que irme hasta el inicio, de atrás hacia adelante. Pero bueno, la asociación está integrada por 8 instituciones, de las cuales 7 son de tráfico internacional. Entre ellas están Fertice, Ecuagran, QC Terminales, BOPAC, Trinipuerto, Banana Puerto, TPI y el Terminal Portuario de Guayaquil, TPG. Todas estas empresas vienen prestando servicios a los buques de tráfico internacional y por tanto a las cargas de importación y exportación. Allí ustedes pueden ver un poco el recorrido que hacen los buques para llegar a estas instalaciones. En la parte norte de la diapositiva tenemos las terminales de TPG, Banana Puerto, Fertiza, Trinipuerto y al lado izquierdo desde mi vista está el terminal portuario de Puerto Hondo. Bien, estas también, en el río Guayas también se realizan operaciones de tráfico internacional y recalan buques en distintas terminales como las de BOPA, de Storosian y Ecuagran. Esta es una vista general de cómo ha ido evolucionando el desarrollo de la actividad portuaria en la ciudad de Guayaquil y por ende en beneficio del Ecuador. Esta es la imagen actual de la isla Trinitaria, donde están instalados 3 terminales en el estero Santana, TPG, Banana Puerto y Trinipuerto. Esta es otra vista aérea, Banana Puerto, TPG, Fertiza, que está ubicada en el estero del Muerto, QC Terminales, empresa especializada en el manejo de carga de importación líquida y también en sólidos. Esto está ubicado en el río Guayas. Ecuagran, 100% especializada también en el manejo de carga de graneles, sobre todo alimenticios, también ubicada en el río Guayas. Y esto es TPI, que está a la altura del kilómetro 14,5, 15 de la vía a la costa. Bien, como les decía, todas estas inversiones en infraestructuras, equipos, maquinarias, tecnología y demás han sido inversiones realizadas por empresas privadas, nacionales y extranjeras, y prestamos servicios a toda la economía del país, ya sea los sectores industriales, comercial, servicios en general y marítimo. ¿Por qué se concentra un poco la actividad en Guayaquil? Porque el 41% de la zona industrial produce servicios alrededor de la cuenca del río Guayas, y esta es la razón por la que Guayaquil históricamente ha generado todo este mayor intercambio comercial dentro del país. Entrando ya a materia de depósitos temporales en el Ecuador, debía hacer esta acotación respecto al tema de terminales portuarios
porque un terminal portuario, una vez que ha sido construido, una vez que ha tenido todas las autorizaciones por todos los organismos y entes del Estado, para poder operar como va a manejar carga en el tráfico internacional, tanto de importación como de exportación, necesita obtener de las autoridades competentes la autorización como depósito temporal. ¿Qué es un depósito temporal? Es un lugar donde se almacenan, como bien su nombre indica, mercancías por una temporalidad bajo el control aduanero. Estos lugares donde se almacenan mercancías temporalmente, antes de que sean embarcadas cualquier tipo de medio de transporte para ser llevadas a su destino final, lo hacen en lugares habilitados y autorizados. Hoy por hoy, el organismo competente es el Servicio Nacional de Aduanas. Nuestro marco legal, cuando hablamos de Superintendencia de Control y Poder de Mercado, estamos hablando de regulación y control. Los depósitos temporales, el marco legal en el cual están circunscritos básicamente para el tema del manejo de carga de importación o exportación, dependen del marco legal que regula la autoridad aduanera, en este caso el SENAE. El marco legal ha venido siendo actualizado, la penúltima actualización fue en el año 94-98, donde se creó la CAE. En el año 2010 se promulgó el Código Orgánico de la Producción y dentro de este marco, documento o ley, se establece la creación del Servicio Nacional de Aduanas y, por lo tanto, también se incluyen allí todas las regulaciones y obligaciones que deben cumplir los depósitos temporales. El reglamento obviamente es parte importante de este marco legal, pero también es fundamental, como les decía, está lista la construcción, está todo el proceso de obtención de licencias, autorizaciones y demás, pero se requiere para poder manejar carga de tráfico internacional el contrato de autorización de funcionamiento de bodegas del servicio aduanero o depósito temporal. Y bueno, y dentro de esto vienen una serie de marcos regulatorios adicionales, resoluciones para la realización de operaciones aduaneras, el tema de los requisitos que debe cumplir un depósito temporal para poder operar, así como las contribuciones o pago de regalías que debe hacer al ente que le otorga esta autorización. Bueno, y en el cumplimiento de las demás disposiciones, vías manuales e instructivos, porque también para poder prestar un servicio a la carga, tenemos que estar involucrados con la conexión electrónica. Antes CICE, hoy 100% transformado y mejorado lo que es el Ecuapaz, ¿no? Como decíamos, el concepto como tal de lo que es un depósito temporal ya lo habíamos mencionado y está sustentado en el artículo 134 del COCSI, en el reglamento al título de la facilitación aduanera de quienes pueden prestar ese servicio. La aduana lo puede delegar a personas, a terceros autorizados. Regula procedimientos, establece manuales y demás con el ánimo de que todos los usuarios que convergen en un terminal portuario o depósito temporal sepan exactamente a qué deben atenerse en el control aduanero en el manejo de las cargas. El artículo 54 del reglamento al COCSI establece que la aduana convocará a personas jurídicas nacionales o extranjeras para prestar este servicio. En la realidad, hasta hoy, lo que ocurre es que cuando ante otros organismos del Estado o entes estatales, como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el organismo que concede las autorizaciones para la construcción de un puerto, una vez que se procesa todo esto y está listo para operar, en este caso no hay una convocatoria o licitación para depósito temporal por parte de la aduana, sino que el hecho de que haber completado y cumplido todos los requisitos que establece otro marco legal, como es el del Ministerio de Transporte, una vez que todo eso se ha cumplido, Ministerio de Ambiente, y todos los organismos de control que interactúan en la regulación de todo tipo de empresas, es allí donde se procede a dar esa autorización. Pero hasta hoy la aduana como tal no es que convoca un concurso para crear o autorizar
habilitación de depósitos temporales. Los depósitos temporales están ubicados en las zonas primarias aduaneras, todo lo que es puertos, aeropuertos y pasos de fronteras terrestres son considerados zonas primarias aduaneras, pero también estos pueden ser habilitados en zonas secundarias cercanas a los puertos, en donde el manejo de la carga se requiere que sea de una manera mucho más ágil y eficiente. Hay una serie de deberes y obligaciones que están dentro de esta regulación y control que ejecuta el SENAE, toda la parte electrónica, las facilidades que se deben dar a los usuarios, y estamos a más del órgano general, que es la Dirección General de Aduanas o la Gerencia General del Servicio Nacional de Aduanas. Nuestro control de operaciones y demás es ejecutado por las gerencias distritales. Bien, otra de las responsabilidades que tiene un depósito temporal es indemnizar al dueño de la carga por los daños soportados, ya sea por destrucción o pérdida durante el tiempo que estuvo en almacenamiento. Y en función de esto se deben pagar al Estado todos los tributos que correspondan a esa pérdida de mercancía, ya sea por daño o por cualquier siniestro, robo o hurto. Todas estas obligaciones también están establecidas en el contrato adicional que se firma con la aduana, en donde un depósito temporal debe tener la obligación de presentar las garantías aduaneras correspondientes a favor de la aduana, y en casos extremos, ya cuando la situación no ha podido ser resuelta, es que se entra a ejecutar esta responsabilidad. Hasta allí las responsabilidades como depósito temporal, pero también el dueño de las mercancías, y esto lo prevé muy claramente el COCSI, una carga puede ser objeto de daño o puede caer, afectar una bodega y demás, en función de su peligrosidad. Si el consignatario, el dueño de la mercancía, no notifica y no hace conocer de este tema a los depósitos temporales, el dueño de la mercancía tiene la obligación de resarcir, de acuerdo a la ley, los gastos que pudieron haber originado la peligrosidad de esa carga. Bien, entre los requisitos se deben cumplir los temas legales, documentales, físicos y técnicos, y regulaciones especiales para el personal de operaciones. El depósito temporal, de acuerdo al COCSI y a las nuevas resoluciones, hoy se convierte prácticamente en un brazo adicional de la aduana en el control y manejo de las cargas de importación y exportación. Justamente en el caso de las cargas de importación, con el ánimo de prever cualquier tipo de evasión tributaria o de que la carga salga sin haber cumplido todos los procesos aduaneros. Y en función de eso, obviamente, también están establecidas las garantías que se deben presentar como depósito temporal. La ley no está exenta de sanciones, de faltas reglamentarias y contravenciones. Hay una serie de situaciones que la ley regula para que el depósito temporal responda ante la aduana de manera eficaz y eficiente. Podemos ser afectados hasta por sanciones de hasta 60 días. En algunos casos, ya lo hemos conversado justamente con Max Aguirre como director del área de intervención, ciertas sanciones terminan siendo en exceso drásticas, porque indemnizar al dueño consignatario cuando ya se ha cumplido todo el proceso legal y demás y se han establecido a quién corresponde la responsabilidad, no debería, en caso de que la responsabilidad sea del depósito, llegar a una sanción de suspensión de hasta 60 días cuando la aduana tiene la garantía para poder resarcir esos recursos. El COCSI en estos sentidos termina siendo en extremo drástico. Afortunadamente la aduana, debemos reconocerlo, se ha convertido en un ente de facilitación y de apoyo también a los diferentes operadores de comercio exterior, y con el Departamento de Intervención se han tenido todos estos análisis y han habido reuniones muy productivas respecto a establecer la gradualidad de las faltas y en función de su gradualidad llegar a establecer sanciones. Pero utilizar áreas no autorizadas, el inventario físico y electrónico, no entregar un reporte de mercancía en abandonos y
poder llegar a una sanción de 60 días, lo consideramos que son medidas drásticas. Afortunadamente no hemos caído en estas situaciones, pero el riesgo se corre y está dentro de la ley. Lo mismo, la cancelación de una concesión, autorización o permiso respectivo también es un tema que va de la mano con el anterior y que lo hemos tratado con la aduana. Ustedes vieron todo el desarrollo y la evolución que viene teniendo lo que es un puerto o una terminal portuaria, y las inversiones no son menores, las inversiones son en extremo millonarias, son de alto valor. Entonces, un terminal tiene esta situación dentro de la ley que lo mantiene en constante incertidumbre respecto a la falta que se pueda cometer por los riesgos altísimos que esto conlleva. No solamente para el terminal en temas económicos y por las graves implicaciones que esto trae, sino también por el hecho de que este servicio que se provee al comercio exterior pudiera estar siendo afectado justamente para el exportador o para el importador. En todo caso, son temas que los hemos venido tratando y esperamos que en la oportunidad que haya de poder hacer un cambio respecto o reforma al COCSI, estos temas se puedan manejar y establecer una gradualidad que corresponde y que está establecida en distintas otras leyes, ¿no? Los lugares de funcionamiento, como les decía hace un rato, un depósito temporal está ubicado en puertos, aeropuertos internacionales y zonas de frontera terrestre cuyo perímetro es la zona primaria, y en zonas secundarias. Allí tienen ustedes la gráfica de las principales provincias o lugares del Ecuador donde están instalados hoy los depósitos temporales, y todos bajo la jurisdicción de un distrito aduanero. Uy, otra vez. Aquí estaban. Bien, un poco sobre el mercado de depósitos temporales. El mercado de depósitos temporales está en función del flujo de carga que mueve el Ecuador, es decir, en función de las importaciones y exportaciones del país. He tomado datos del año 2014 porque necesitaba hacer un comparativo con los datos que publica el Banco Central y poder determinar cuál es el porcentaje de carga que se moviliza a través de las fronteras terrestres, a través de los aeropuertos y a través de los depósitos temporales marítimos o puertos en sí. En realidad, los datos no me ayudaron mucho para poder sacar esta correlación, porque resulta que los datos del movimiento portuario, de la cantidad total de carga que mueven las terminales portuarias de todo el Ecuador, resultan ser mayores al dato total del flujo de carga que tiene el Banco Central, y como bien lo anota en sus estadísticos el Central, esta información se va realizando conforme se van actualizando los datos. Pero no obstante, esto nos da una idea de cuál es el manejo de la carga en el Ecuador. El 70% de la carga del Ecuador es carga petrolera, todo lo que tiene relación con el tema del petróleo, sus derivados e insumos, y el otro 30% de la carga total del Ecuador es la carga no petrolera, la carga de exportación, la carga de importación de consumos generales. Entonces, en este contexto, los depósitos temporales hoy manejan prácticamente el 30% del intercambio comercial del Ecuador. En cuanto a contenedores, en esta carga no petrolera, en el año 2014 se movilizaron 982.000 contenedores, de los cuales un 51% en el año 2014 fue importación y un 49% exportación. Sin embargo, en el 2015 estos valores ya cambiaron. Es mayor el movimiento de contenedores en carga de exportación con relación al de importación. Las políticas de comercio exterior, con el ánimo de desincentivar un poco las importaciones, ya en el 2015 se refleja. Un factor también que es importante que ustedes lo manejen como personas que están relacionadas con el comercio exterior es el total de unidades llenas y vacías que ingresan por los puertos del Ecuador. Y estos porcentajes son importantes porque toda la carga llena que
la carga que llega al Ecuador de importación en contenedores llenos son contenedores no refrigerados para el transporte de cargas secas. Sin embargo, nuestras exportaciones son básicamente carga refrigerada. Entonces, existe un desbalance entre el flujo de contenedores que ingresan y que salen, y el Ecuador se ve forzado a traer contenedores vacíos, refrigerados, para que en estos se puedan embarcar las cargas de exportación. Eso es un dato importante y considerable, porque esto nos dice que prácticamente casi todas las exportaciones del Ecuador son de productos perecibles, contrario a lo que ocurre con la carga de importación. Los depósitos temporales, como les decía, están asociados de manera directa a un lugar donde el medio de transporte es internacional. Como ejemplo, he traído aquí cuál es la participación de los depósitos temporales marítimos que operan obviamente en instalaciones de zona primaria o puertos, y vemos cómo está la composición. Contecón y Andipuerto, que son concesionarios de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, están manejando el 50% de este flujo de carga de import y de export del Ecuador en cuanto a tonelaje, y el resto de operadores autorizados por la aduana y que están como depósitos temporal están allí establecidos: Autoridad Portuaria de Bolívar, Guayaquil, Trinipuerto, Bananapuerto, Autoridad Portuaria de Esmeraldas, de Manta, Fertice, Coagrán, CUSE Terminales y TPI. Y allí también tienen un flujo de cómo está la participación a nivel de los depósitos temporales, el mercado de depósitos temporales, qué es lo que está moviendo y cuál es la participación que cada uno de estos está teniendo, está en relación directa al flujo de carga. Y podemos observar allí que Contecón es el principal operador en el manejo de contenedores a nivel nacional, seguido por Fertice y Narpi y Bananapuerto, Naportet, y en menor medida el resto de los terminales. Bien, entrando ya al tema del poder de mercado, la ley de poder de mercado establece una serie de regulaciones que lo que buscan es darle estabilidad y seguridad a todos los que interactúan, a todos los prestadores de servicios dentro de la economía, pero también al usuario y a quien nos recibe. Pero si nos circunscribimos directamente a lo que son los depósitos temporales, podemos observar aquí que dentro de poder de mercado, o relevancia o ajuste de que alguien en la actualidad pueda ejercer un poder de mercado único, realmente esa situación hoy no se da, porque ya vimos toda la heterogeneidad que hay respecto a los depósitos temporales, que pueden ser de contenedores, de carga líquida, graneles líquidos, graneles sólidos o carga general. Entonces, el artículo 7, por ejemplo, de la Ley de Poder de Mercado nos indica que hay poder de mercado cuando un operador puede actuar de modo independiente, y la realidad es que en nuestro sector no podemos actuar de manera independiente porque tenía aquí el número de operadores, porque existe en el Ecuador existen 5, 10, 15, 27 depósitos temporales, pero cada uno de estos depósitos temporales está asociado a una larga cadena de servicios y una serie de proveedores que están relacionados con el manejo del buque y de la carga. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay 25 tipos de actividades o sectores que están relacionados con el puerto, con el depósito temporal, y que por lo tanto el puerto como tal o el depósito temporal no puede prescindir de ninguno de estos proveedores de servicio. Entonces el depósito temporal como tal realmente no puede ejercer un poder de mercado si dependiera solo del servicio que él da. Tienen allí ustedes un desglose de todos los integrantes de la cadena con las que el puerto y el depósito temporal están directamente relacionados. Determinación del poder de mercado. Los precios, en cuanto al tema de los precios máximos, estos son registrados ante el organismo rector. En este caso, uno de los organismos rectores que ejerce gran preponderancia sobre nuestra actividad
a más de la aduana es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo Fluvial, que es el ente regulador máximo de la actividad portuaria en el Ecuador. Existen barreras a la entrada y salida de tipo legal, contractual, económico y estratégico. Nos dice la ley que eso puede determinar el poder de mercado. En realidad, hoy la barrera está dada por el nivel de inversión y el lugar de ubicación, pero las barreras en este contexto solamente podrían ser establecidas en función de lo que regule el Estado. Entre la existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer de poder de mercado, también ya se los expliqué. Hoy, a nivel de depósitos temporales marítimos, son 12 las empresas que están interactuando en la prestación de estos servicios, pero porque están ubicadas en los puntos de intercambio comercial o de punto de recalada de medios de transporte internacional. Abuso de poder de mercado, bueno, tengo aquí una lámina, no sé ahorita en qué ubicación está, pero nosotros como depósitos temporales somos regulados y controlados directamente por la aduana, pero como puertos tenemos más de 12 entes del Estado que ejercen control y regulación sobre nuestra actividad, y no solo sobre disposiciones nacionales o locales, sino también sobre disposiciones dadas por organismos internacionales como la OMI a través de todas sus organizaciones de control marítimo y portuario, y en el Ecuador tenemos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Subsecretaría de Puertos, a la Capitanía de Puerto, tenemos a la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos, tenemos a la Dirección Nacional de Migración, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente, tenemos al IES, al Ministerio de Relaciones Laborales, por el manejo que se debe hacer con el personal que labora en puertos. Tenemos al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, porque es el que establece todas las regulaciones y demás en el tema de incendio, para prevenir y evitar incendios en estas zonas. Tenemos a la Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil. Tenemos a la Superintendencia del Terminal Petrolero del Salitral, que es la que controla que se tengan todos los elementos y equipos necesarios en caso de una contaminación de hidrocarburos o situación en el agua. Y tenemos a la Policía de Autoridad Marítima y más que todo también tenemos a la Dirección Nacional Antinarcóticos, a la Policía Nacional Antinarcóticos, que ejerce un exhaustivo control sobre el riesgo de lo que ya se hablaba hace un rato y lo mencionaba Aparicio, relacionado con evitar el tráfico de drogas. El tema del tráfico de drogas es un lastre definitivamente, pero también hay que tener conciencia de que la droga cada vez sigue siendo transportada en medios industrializados, en medios a través de productos y demás. Y hay que tener claro que un proceso de industrialización o cambio de la composición de un producto que se exporta, especialmente productos perecibles, en los puertos no hay lugar ni espacio para transformar y proceder a una industrialización manual de productos para ser contaminados dentro de su composición con drogas, sino que estas contaminaciones requieren de un altísimo personal y de lugares y áreas estratégicas donde se pueda transformar el producto que se exporta. Entonces, en esto también es importante el control que ejerce la Policía Antinarcóticos y todas las medidas de seguridad que se implementan. El hecho de ingresar o salir personas sin los debidos controles también lo sanciona la aduana, pero la mayor sanción es el riesgo que si el terminal o el depósito temporal no ejerce debidamente su control y seguridad, el riesgo termina siendo para la imagen y la seguridad de cada terminal. Entonces, en este sentido, como ven, siempre vamos a estar dependientes de cómo nos comportamos en el mercado en función del rol que ejercen cada una de las autoridades. Cada uno de estos acuerdos y prácticas prohibidas que establece la Ley Orgánica de Poder de Control de Mercado, insistimos, van a estar en función del rol que ejerza cada autoridad.
A la presente fecha, en el mercado de los depósitos marítimos de carga no petrolera, recuerden que todo el intercambio comercial del Ecuador, el 70% corresponde a carga petrolera, el 30% es el que corresponde a la carga que todos conocemos, no se conocen, excepto la de la carga petrolera, donde hay una altísima concentración. En el resto de la actividad de los depósitos temporales no se conoce que haya hasta hoy, de acuerdo a las políticas actuales, concentración económica. Prácticas desleales, la manera en que están establecidas dentro de la ley realmente están asociadas a todo lo que tiene que ver también con productos en sí, con la venta de productos, con industrialización y demás. En el caso nuestro son servicios y son servicios muy tangibles, pero toda la cadena de control y regulación que tenemos hace difícil que pudieran haber prácticas desleales en ese sentido, salvo que pudieran venir por alguna cuestión de preferencia tributaria o de preferencia regulatoria para un actor en esta actividad. La ley también contempla acción del Estado y ayudas públicas en lo que es acción del Estado, y el Estado puede establecer restricciones a la competencia dentro de una actividad y puede propiciar el desarrollo de un monopolio en cualquier sector de la economía, siempre y cuando un sector no esté cubierto por la oferta de proveedores de servicios. Pero en este caso concreto, en el tema de los depósitos temporales, hemos visto que hoy hay una oferta de infraestructura, una oferta de servicios al comercio exterior bastante alta, muy competitiva, con gran tecnología. Las inversiones en los últimos 10 años son muy altas. Ustedes pueden observar, quienes conocen o han visto fotografías de puertos, la inversión en equipos de carga o descarga, el tema de grúas, gantries y demás, son inversiones que no se pueden realizar como comprar un simple gato o un simple medio de transporte. Son inversiones muy, muy altas, y que para poder tener un equipo, un tipo de grúa de alto rendimiento, estos se tienen que mandar a hacer por lo menos con 2 años de anticipación. ¿Estoy bien con el tiempo? Sí. Bien, en concordancia con el tema de las restricciones y que puedan venir por parte de la ayuda pública, bueno, ya la ley lo contempla. Si hoy hay un mercado abierto que está siendo provisto por diferentes ofertantes del servicio, pero el día de mañana el Estado decide tomar una decisión en contrario, bueno, ahí, ¿qué podemos hacer? La ley lo está previendo, ¿no? ¿Qué esperamos de esta ley? Realmente la ley como tal de poder de regulación del mercado tiene artículos muy importantes de protección a la operación y a la prestación de los servicios, y concordamos con el espíritu de la ley y con muchos de los artículos que en esta se plantean, porque realmente le dan seguridad a la actividad. No obstante, la ley tiene este artículo de aplicación de restricciones, que hay allí un cierto nivel de incertidumbre, pero mientras sigamos buscando invertir y ser más eficiente, porque esto se está logrando. Tenía yo aquí una gráfica en la que comparábamos los índices de aduana en el tema que publicó en el 2014 respecto al tiempo de descarga en los puertos marítimos. Ustedes pueden observar allí que en el caso de determinados terminales, el tiempo de carga o descarga está en un promedio de 0.63 a 1.35 o 1.89, y en el caso de Esmeraldas 2.13, pero la particularidad de Esmeraldas es porque maneja mucha carga proyecto, mucha carga al granel, y eso hace que sus tiempos aumenten. Pero hoy por hoy el promedio de la descarga en los terminales, carga y descarga del buque hacia el muelle o del muelle hacia el buque, realmente está en un promedio de 1.3 días. Ahí pueden ver un poco cómo está el índice de atención en los depósitos temporales a la fecha de hoy, que
Esto hace 10, 15 años, el promedio de descarga podría llegar hasta 5 días. Y en este tema también hemos ido trabajando coordinadamente con todos los proyectos de aduana en el tema de la transmisión electrónica. Una cosa es la inversión en tecnología y transmisión de datos, pero otra cosa para lograr esta agilidad, eficiencia y productividad depende del nivel de inversión que realice cada depósito temporal y cada terminal portuario. Con esto concluyo y les agradezco por la oportunidad de darles a conocer un poco del mundo en el que hoy estamos, sirviendo al comercio exterior del Ecuador.